De bosques altos y oscuros baja la siguiente leyenda. Okubo era un hombre temible. Pertenecía a la nobleza militar, no solo por ser un samurái, sino también por su carácter y fuerza. Cuenta el mito que si pronunciaba su nombre al pie de las montañas, el eco anunciaba su grandeza. Un día decidió viajar a un monasterio, pues necesitaba saber con certeza cuál era la diferencia entre el cielo y el infierno. Su duda lo acompañó durante todo el viaje. Eran 4 semanas a solas consigo mismo. Empezó por ser una inquietud, y a medida que caminaba por entre parajes y montañas, se transformó en un temor solapado. Okubo sabía que era solo un mortal, y por ser guerrero samurái, debería tener un buen conocimiento de sí mismo. Pero ¿qué va? De a poco, sus dudas se transformaron en sentimientos que no pudo controlar. Lo que surgió como una pregunta terminó siendo una duda gigantesca, que aunque no lo admitió, se convirtió en un miedo más que existencial. Al final, lo que comenzó como una curiosidad, terminaron por ser brasas que lo consumían por dentro. A puertas del monasterio Henan, solicitó hablar con urgencia con el monje Chang, famoso en toda la comarca por su sabiduría. El monje fue interrumpido en sus meditaciones matutinas, pues se sabía que Okubo no era famoso por la paciencia. Cuando lo tuvo al frente, sin reverencia ni saludo alguno y a cierta distancia, Okubo lo gritó a los vientos en tono de exigencia: «Dime, ¿cuál es la diferencia entre el infierno y el cielo?». Chang, sin precipitarse y ya cerca, le dijo: «No eres más que un patán y asesino. No tengo por qué perder el tiempo con un cerdo como tú». Okubo lo miró profusamente y sus ojos se volvieron de fuego, mientras que voló a donde estaba el monje, mientras que con su diestra medio desenvainaba su espada, y al punto le dijo: «Podría matarte por tu impertinencia». El monje le dijo con toda calma: «Eso es el infierno». Okubo lo miró y se dio cuenta de su acción, y que sus sentimientos, sobre todo la furia, lo había controlado. Se tomó un respiro, hizo una reverencia frente al monje y le agradeció por la enseñanza. Entonces el monje, con una voz suave, le dijo: «Eso, Okubo, es el cielo». Tanto fue el impacto de su enseñanza que Okubo Toshimichi se convirtió en estadista y fue uno de los 3 grandes nobles considerados los principales fundadores del Japón moderno. Solo una frase y sobre todo un corazón dispuesto fue lo que hizo la diferencia.